Hemos hablado en estas primeras reflexiones sobre comunicación pública. A propósito de esto, quiero decirles que esta mesa se está transmitiendo en vivo por internet y por lo tanto estamos llegando con nuestras reflexiones a algo que desde hace unos años todavía actualmente se le ha denominado el gran público. Cuando hablamos de difundir, de divulgar el conocimiento, frecuentemente decimos que hay que llegar al gran público. Ahora Gail nos ha dicho que hay que tener esfuerzos direccionados hacia ciertos sectores. Mi pregunta solamente es una pregunta que le pido una respuesta a la propia Gail, a Susana. ¿Qué es el gran público? ¿Existe el gran público? ¿Dónde está ese gran público? Porque les decía en la mañana, cuando yo pienso el gran público, yo pienso que pues tendría que ser algo así como la tercera parte de la población en México para que realmente sea grande. ¿Existe ese gran público? ¿Los esfuerzos deben estar dirigidos, los esfuerzos de divulgación deben de estar dirigidos hacia eso? Entonces, si quieres empezar, Susana, por favor. Muchas gracias. Con la clara insistencia por la consistencia, en la primera pregunta y en ser breves, omití el agradecimiento indispensable a ser partícipe de esta mesa. Me siento sumamente honrada por compartir la mesa con colegas interesados y especialistas en comunicación de la ciencia. Así de breve, aunque el agradecimiento es grande. Pasando al tema y a la pregunta, el público, el gran público, el público en general, digamos, una premisa en la comunicación, en los estudios de comunicación como disciplina, es que el gran público o el público en general no existe. Es decir, más allá de que los medios masivos de comunicación desde los años 50 del siglo pasado hasta la fecha tengan cada vez una incidencia más amplia o una cobertura más amplia en términos de lo que a quienes podrían potencialmente llegar o acceder, los productos de comunicación desde cualquier perspectiva, y ahorita paso a la comunicación de la ciencia específicamente, tienen muy claramente identificados los públicos a los que quieren llegar. Es decir, los públicos son sectores de la población con características muy bien determinadas por aquellos que especialistas o dedicados profesionalmente a producir cuestiones en comunicación. Entonces, eso se aplica, digamos, estoy empezando por lo más general, cualquier programa, película, etcétera, tienen públicos bien definidos e identificados. Cuando se trata de el contenido científico, es decir, de comunicar ciencia hacia públicos no especializados, esa es la única característica que los agrupa, es decir, el que no sean científicos en el área que se va a difundir. Pero evidentemente creemos los comunicadores, los comunicólogos, no se tendrían que utilizar las mismas estrategias, los mismos lenguajes, los mismos formatos, ni los mismos referentes para llegar a un público infantil, para llegar a un público universitario, para llegar a un público culto especializado en otras áreas, en fin, o para llegar a cierto tipo de comunidades cuyas necesidades específicas va a ser utilizar ese conocimiento científico para resolver ciertos problemas, etcétera, ¿sí? Entonces, no, el público, el gran público no existe, el público en general no es en principio la meta ideal, sino un conocimiento profundo de los destinatarios, y vuelvo a llamarlos interlocutores, aquellos que van a crear sentido, que les va a resultar significativo e importante el contenido científico de los productos que se realicen, insisto, en cualquier tipo de plataforma, lenguaje, sean productos audiovisuales, sean productos en la red, sean productos escritos, etcétera. Entonces, es fundamental partir del público, conocerlo profundamente desde la perspectiva social y cultural y tomar en cuenta las formas de significar, sus mundos de vida, sus referentes para poder producir productos comunicacionales con contenidos científicos que sean eficientes, es decir, que cumplan el objetivo de que la ciencia se incorpore en su imaginario y en sus formas de conocer el mundo. Porque a fin de cuentas, pues lo que andamos buscando, creo todos, es contribuir a la formación de una ciudadanía informada y participativa. Para responder a la pregunta de Gustavo, ¿quién es el gran público? Yo creo que una de las críticas más importantes a la Torre de Marfil es de ser elitista, y creo que a veces caemos en la verdad de esa crítica al pensar que el pueblo en general no se interesa en muchos de los problemas que estamos investigando. En mi experiencia aquí en el Colegio de Michoacán, en el año 2015 hicimos un tianguis de trueque con un grupo que alrededor del lago de Pátzcuaro cada 15 días hace trueque de sus productos, y se hizo aquí en la explanada. Algo que me impactó fue la gran participación de toda la comunidad,
administrativos, académicos, y los comentarios de todos de que hagamos esto de nuevo fue muy interesante, nos impactó. Entonces, en mis experiencias personales de investigación, en la intersección de familia, género, migración y más recientemente violencia, me han llevado a alzar la voz en muchos escenarios diferentes, foros académicos desde luego, pero también a visitar a funcionarios públicos del DIF, de los consulados, de gobiernos estatales, a tocar puertas también en la iniciativa privada, específicamente la Fundación BBVA Bancomer, para solicitar apoyos, para concientizar sobre el aporte que todos podemos hacer. Entonces también he dialogado con dirigentes de clubes de migrantes sobre sus ideas de proyectos de mejoramiento de sus comunidades de origen. Y en todos esos escenarios me ha parecido necesario argumentar la relevancia de los conocimientos por divulgar y por plantear vías de traducción para ciertos públicos, llegando a formular medidas a tomar tanto localmente como hasta propuestas de políticas públicas para los millones de familias migrantes mexicanas, donde quiera que estén. No siempre he tenido una clara respuesta o la respuesta que yo hubiera querido de parte de mis interlocutores, pero hay que insistir en esa vía, estoy convencida. Y para ello me he rodeado también de un equipo intergeneracional e interdisciplinario para no llegar a soluciones a priori. Al contrario, para llegar proponiendo involucrar a la población que pretendemos atender, entre comillas, ayudar, entre comillas, en la identificación de sus retos y de sus fortalezas para llegar juntos a posibles soluciones. Yo creo que es la vía. Hace un tiempo, hace unos 6 años, invité a un colega de una universidad en Estados Unidos a que viniera. Él venía a México de todos modos, entonces lo invité a que una vez pasara a Zamora a hablarnos de una investigación que estaba haciendo él. Estaba haciendo una investigación, en realidad era para su tesis doctoral todavía, que ya tenía mucha experiencia trabajando, y no quiso venir a Zamora porque me dijo que pues todavía no había publicado nada de eso, y qué tal si algún estudiante por aquí le robaba la idea que tenía sobre la migración en este pueblo donde él había estado trabajando. Y yo creo que en más de una ocasión hemos escuchado hablar sobre ese temor a que las ideas que uno está trabajando, las reflexiones que le ha costado tanto trabajo, tantas horas en la biblioteca, en la computadora, puedan ser robadas por alguien y pierdan así el investigador original la primicia pues de algo importante, de algo interesante. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué nos pueden decir de la relación entre comunicación social de la ciencia, propiedad intelectual y responsabilidad y ética en la investigación? Comenzamos. Ana Claudia, si quieres ahora, por favor. Me quedé pensando un poco en el público, entonces voy a empezar de ahí. Algo que creo que no mencionamos en la primera ronda fue que la divulgación de la ciencia tiene públicos voluntarios. Todas las personas que asisten a un museo, a un centro de ciencia, a una conferencia, a una feria, a eventos de divulgación de la ciencia o de comunicación de la ciencia, vienen por su propia voluntad. Y yo coincido que es muy importante definir nuestros públicos, también dependiendo del proyecto que queremos comunicar, de la disciplina que queramos comunicar, del mensaje que queremos transmitir o compartir con la gente. Siempre es muy importante tener en cuenta esta idea de a quién te estás dirigiendo, a quién te gustaría llegar. Coincido, creo que también Julia y Susana, uno de mis primeros aprendizajes en divulgación de la ciencia es que el público en general no existe, ¿no? Es un imaginario, así que es muy fácil, dirigido a público general. No, te ayuda mucho más si tratas de pensar a quién te quieres dirigir. Obviamente es muy difícil luego saber si lo estás logrando, ¿no? Y sobre todo en radio, que yo hago radio, cada vez que grabo un programa o hago un programa de radio, me imagino a gente de mi edad o a gente académica. A esa persona le estoy hablando. No sé si mi programa de radio le haga sentido a gente en las comunidades rurales, si es que me escuchan, o en la costa, o a niños. Yo no sé si lo que yo estoy diciendo o compartiendo les interesa ese sector, pero puede ser que sí. La divulgación y la comunicación de la ciencia da muchas sorpresas muy gratas, y eso es muy interesante también de investigar, ¿no? En cuanto a lo que dices, ahora sí, de la propiedad intelectual y la responsabilidad y ética en la investigación, también es importante pensar que la divulgación de la ciencia, o cuando hacemos comunicación de la ciencia, es importante hacerlo con investigaciones ya concluidas o avanzadas y
no tratar de divulgar algo que todavía ni conocemos o estamos empezando a hacer porque no sabemos los resultados, ¿no? Luego hay un aspecto de la comunicación de la ciencia que también es comunicar controversias, y en el caso muy claro del cambio climático hay mucha gente fuera de la academia que todavía cree que el cambio climático, cree además, ¿no? Como si se tratara de una creencia, se cree que todavía no existe o se cree que aún los científicos no se ponen de acuerdo, y es por esta, yo diría, malas prácticas de comunicación. En el periodismo sobre todo se tiene mucho cuidado en esto, ¿no? En el periodismo de ciencia es importante comunicar ya los resultados de proyectos más o menos casi terminados, y así ya quedan muy claras las cosas de a quién corresponden los créditos, quién hizo una investigación, quién es el periodista, quién es el divulgador o la divulgadora y quién es el curador de la exposición. Aunque tenemos expertos en distintas áreas o disciplinas, pues hay otra chamba extra que no todos somos expertos en todo, ¿no? Entonces yo creo que si empezamos a comunicar cosas ya que conocemos bien o productos terminados, es mucho más claro todo. Me quedé pensando un poco en esto de que normalmente la divulgación implica públicos voluntarios. Debo decir que he conocido varios casos donde no son tan voluntarios en distintas partes del estado, pero digamos ese sería el ideal, ¿verdad? Que vayamos a las actividades de divulgación por voluntad. Un poco sobre la pregunta ya, me parece que este es un gran tema por todas las implicaciones y los matices que tiene. De entrada podríamos decir que esta preocupación de que un científico, porque a alguien le robe sus ideas, no está justamente en este público al cual divulgan, sino su temor está con sus propios pares. Y en ese sentido me parece que lo que es la exposición de hallazgos preliminares se configura más bien como un ejercicio de difusión y sí más susceptible de que alguien se pueda llevar esas ideas. Estos pares académicos, porque son quienes tienen sus propios códigos, es el público capaz de asimilar esos hallazgos. En tal escenario, pues la propia comunidad cuenta ya con mecanismos y procedimientos, si bien a veces muy complejos, que protegen sus hallazgos y resultados, como pues la publicación en revistas indexadas, el registro autoral, entre otras cosas. Pero tal no es el escenario en el caso de la comunicación pública de la ciencia o de la divulgación. En este campo no estamos realizando una exposición pública de datos, de hallazgos, de metodologías. Más bien nos encontramos en el tema de la divulgación en un nivel de traducción donde quien hace la investigación intenta comunicar para qué podrían servir esos datos, qué utilidad tendrían, cómo los resultados de esa investigación o de esos hallazgos son relevantes y por qué serían importantes para la sociedad. Por otra parte, la preocupación del robo de los resultados de investigación hecha por otros científicos parece estar quedando atrás o pierde cada vez más importancia ante una dinámica que es cada vez más frecuente. Me refiero a que hay más acuerdos entre los propios investigadores para compartir investigaciones. Vale decir, y aquí es muy importante, que este tema de la protección intelectual, pues es todo un debate. El tema de la protección intelectual, algunos lo ubican como una herramienta que se diseñó para comercializar el conocimiento. De ahí viene el tema de esto de la economía del conocimiento, esto de capitalismo cognitivo, entre otros elementos. Algunos autores inclusive hablan de que la protección intelectual fue en realidad una herramienta y una estrategia para controlar, o contrarrestar la cultura libre digital. Y bueno, pues de ahí también viene otro concepto interesante que es el de la cultura hacker. No entendida como aquel que se encarga de descifrar claves del Facebook y demás, sino toda una sociedad, todo un movimiento de jóvenes emprendedores, creativos, que comparten, que interactúan, que colaboran, y esto obviamente pues no va muy a tono con la filosofía de la protección intelectual. Luego hay que considerar dos cosas, en mi opinión. La primera, que pese a todos los esfuerzos por mantener la ciencia cerrada vía esta protección intelectual, las prácticas digitales abiertas son cada vez más presentes, son cada vez más constantes, y empieza a haber, como decía hace un momento, una concepción más colaborativa, más abierta entre las comunidades, y esto de alguna manera pues también va disminuyendo ese temor al tema del robo, del plagio, ¿no? Hoy en día muchos científicos se preocupan más bien por compartir con los colegas sus resultados preliminares en esto que se llama ahora la versión beta, y entonces pues es mucho más prudente dar nuestras primeras versiones como para ponerlas en la antesala, y eso disminuye la posibilidad del robo, ¿no? Finalmente, una consideración que me gustaría hacer es que yo no sé hasta dónde se puede establecer realmente una línea para decidir de quién son las ideas, dónde terminan las ideas de unos y dónde empiezan las de otros.
otros. Y en su lugar más bien poner sobre la mesa la idea de que el conocimiento es un bien común, un bien que es de todos y no solo de unos cuantos metidos justamente en una torre de marfil. En esa lógica entiendo yo que sí hay que avanzar en el tema de la protección intelectual, pero no en una filosofía de apropiación particular privada del conocimiento. Respecto a los públicos, totalmente de acuerdo con Susana y con Ana Claudia, y creo que los ejemplos que nos dio Gail justamente ilustran lo que ellas dijeron. Respecto a la propiedad intelectual y la ética, bueno, da para muchísimo, pero de propiedad intelectual quisiera comentar algo, porque es en periodismo científico donde eso es más relevante, porque ellos sí están detrás de la noticia. Un divulgador puede estar divulgando, qué sé yo, lo que comentabas del libro de Newton y no hay ningún problema de propiedad intelectual, pero en cambio el periodista científico sí anda detrás de la noticia. Y lo que hacen muchas revistas importantes es que les dan acceso a los periodistas, a los artículos antes de que se publiquen, pero ellos firman confidencialidad hasta el momento de la publicación y entonces sale la nota periodística. Esas notas periodísticas que ven que se publicó en Nature tal y tal resultado, el periodista tuvo acceso a la información antes mediante un convenio específico que le permite prepararse, porque un buen periodista científico, un buen comunicador trabaja muchísimo, porque no es nada más agarrar un texto y contarlo, tienes realmente que reinventar, reconstruir, comprender para empezar. Entonces necesitan tiempo. Entonces lo que hacen es que les dan a los periodistas la información con el compromiso de guardar el momento de la primicia, porque si bien el conocimiento es de todos, el reconocimiento de quien lo dijo primero también debe de conservarse. Entonces tienes que tener ahí un balance y bueno, así lo han resuelto muchas revistas y, por ejemplo, en la agencia de noticias de CONACYT tenemos mucho cuidado en eso. Las agencias publican en el momento que ya es publicado. Hay un momento en el que todavía no se debe de hacer público. Eso respecto a la parte de propiedad intelectual, que desde luego sí ha sido sacudida por las revistas de acceso abierto, pero eso es un tema tan amplio que no voy a entrar en él. Me gustaría pasar a la parte ética. En el caso de los científicos, la ética está desde luego en no falsificar resultados, en no inventarte los resultados, eso está muy claro. El plagio y el fraude, pues que todos tenemos ejemplo de esos, todos son cosas que suceden y nosotros en el SNI recibimos esas quejas a través de la Junta de Honor. Entonces, en el caso de ética del científico, creo que está muy claro y tampoco es el tema que estamos en la ética del comunicador público de la ciencia. Yo creo que en el caso del comunicador público de la ciencia, la ética está en no manipular al público, en realmente, porque tiene el poder de la manipulación, porque un buen comunicador realmente despierta las emociones, llega a lugares donde no llega un científico. Y ahí la responsabilidad ética está en que no le impongas a tu público lo que tú crees, sino que realmente, porque todos tenemos una opinión, finalmente científicos, comunicadores, todo mundo tiene una posición frente a ciertos problemas y el comunicador tiene que tener la ética de transmitir la información hasta donde sabemos, porque la ciencia nunca lo sabe todo, la información hasta donde sabemos y permitir que la persona que escucha, el niño que escucha, construya una opinión y no sea tu opinión repetida en la persona que te está escuchando. Y ese es un tema súper delicado, porque puedes caer en ese error casi sin darte cuenta, porque finalmente todos creemos que lo que pensamos está muy bien pensado y quién sabe, ¿no? Entonces creo que ahí está el tema de la ética principal. Ahora, una cosa importante que percola todo lo que hemos hablado es que la comunicación pública de la ciencia sí se ha vuelto un cuerpo disciplinar y hay investigaciones muy serias, muy completas, que ya van más allá de la opinión de la gente. Todos tenemos una opinión al respecto porque nos parece que todos sabemos de eso, pero en realidad ya podríamos ir a investigaciones muy serias al respecto, investigaciones de público, investigaciones de ética. Todo esto existen ya escuelas en el mundo y en México en particular de investigadores, de eso tiene una muy importante, que nos pueden alimentar, igual que tú comentabas al principio, Gustavo, que toda la investigación que están haciendo en el Colmich les permite opinar sobre ciertas cosas. Lo mismo le pasa a los comunicadores. La investigación les permite opinar sobre cómo se debe hacer la comunicación pública. Este tema es muy importante y voy a empezar por dar mi opinión de que todo conocimiento se construye sobre ideas previamente expresadas y consignadas por otros científicos. Dicho de otra manera, es socialmente construido y por tanto yo lo considero un bien, un patrimonio colectivo. Expandimos las fronteras del conocimiento con pasos incrementales, movilizando sinergias en un proceso acumulativo. Ese es mi punto de partida. Y hay que situarnos entonces como posibles transformadores de una sociedad que vive una abundancia de información. Algunos dirían que un exceso
de información. Vivimos también reclamos de rendición de cuentas y de acceso abierto a la información y tenemos que responder a esos reclamos. Para mí, entonces, la noción de propiedad intelectual tiene dos vertientes, como reconocimiento al mérito, pero también como una gran responsabilidad. Es decir, nos exige un manejo cuidadoso, juicioso de la información, pero también su devolución a sus propietarios colectivos, aquellas personas con quienes desde las ciencias sociales y las humanidades hemos colaborado para hacer investigación. Hay que cerrar de alguna manera el círculo de la reciprocidad, pero recordemos también que los datos nunca son neutrales. Entonces tenemos también que procurar que esa devolución, esa reciprocidad sea en beneficio, intentar evitar en la medida de lo posible que sea en su perjuicio. Los docentes del Colmich estamos crecientemente preocupados por la facilidad que ofrecen las tecnologías modernas para plagiar las ideas y la obra de otra persona o de nosotros mismos. Ha habido ya casos concretos en nuestra comunidad. Entonces, tanto en la práctica investigativa como en el aula, como docentes, hay que enseñar con el ejemplo, poner en práctica e insistir en una premisa básica de la ética, identificar nuestras fuentes y reconocer el carácter acumulativo y dialógico de la generación de nuevos conocimientos. Aquí quisiera introducir una palabra clave: innovación. La innovación está de moda, cuando menos desde el 2002, con la promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología. Recientemente hemos visto organismos gubernamentales cambiar de nombre para agregar ese término. En Michoacán, por ejemplo, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, como bien lo sabe Pedro Mata, el COECIT se transformó en CECTI, Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, creo que fue en el 2015. Tengo la impresión, y aquí le pido a la doctora Julia que me corrija si no es así, que desde el CONACYT, la instancia por excelencia que orienta la investigación científica en México y que pone el tono de las discusiones dentro de la academia, la innovación ha sido definida muy estrechamente como formas de relación del sector educativo con el sector productivo, pensando, por ejemplo, en un patente para un dispositivo para filtrar el agua para que sea potable. Para mí el mensaje transmitido ha sido claro: si no hay patente de por medio, no estamos hablando de innovación. Yo argumentaría que los científicos sociales, específicamente aquí del Colegio de Michoacán, también innovamos, si bien de manera distinta. Innovamos cuando replanteamos las interrogantes y las visiones de la sociedad de la cual formamos parte y de la sociedad que aspiramos a crear. Ante problemáticas complejas no existen soluciones sencillas. Para comprender y transformar el universo social de la Tierra, necesitamos promover la colaboración, la co-creación, con la convicción de que juntos somos más que la suma de las partes. Ello implica fomentar investigación interdisciplinaria, redes de colaboración interinstitucional e internacional. Para concluir, quisiera mencionar una experiencia personal de formar parte de una red interdisciplinaria e internacional en estos últimos 3 años. Nos bautizamos los entrelazados. Somos 15 investigadores del norte y del sur que nos hemos reunido cara a cara en algunas cuantas ocasiones y más bien virtualmente para reflexionar desde el derecho, la sociología, la antropología, las ciencias de la salud, la intermediación intercultural sobre redes transnacionales migratorias, sobre las fronteras, sobre la trata de personas y otros problemas muy candentes en esta crisis humanitaria que nos aqueja a nivel global respecto a los refugiados. Escribimos a veces a 2 manos, 3, 4, hasta 5 pares de manos, un libro colectivo que se llamará Redes Transnacionales Perspectivas Entrelazadas Norte-Sur. Salió en francés en el 2016 y saldrá en español con pie de imprenta del Colmich y de la Universidad Alberto Hurtado de Chile dentro de pocos meses. Ese esfuerzo de redactar a varias manos en 2 idiomas, español y francés, fue todo un reto, pero el resultado, yo estoy convencida, valió la pena.
Hago entonces un llamado para que instancias evaluadoras valoren la autoría colectiva no por debajo de la autoría única. Respecto a la autoría colectiva y la autoría única, en esta nueva convocatoria del SNI se va a pedir explícitamente que en la autoría colectiva se diga lo que hace cada quien. Por supuesto, se debe tomar en cuenta, se debe de fomentar. De hecho, todas las revistas están yendo en esa dirección. Cuando llega un artículo de autores múltiples, pregunta a la revista qué hizo cada quien, quién hizo este experimento, quién hizo. Y creo que esa es una práctica muy buena, porque como todos sabemos, también la autoría múltiple a veces paga cuotas y meten gente en la lista que no participó como debería en el artículo, y es perfectamente válido que se pregunte. Entonces, en eso vamos a tomar muy en cuenta los grupos de investigación, pero vamos a pedir que nos describan, sobre todo en la interdisciplina. Esto es muy importante también para verificar que efectivamente estamos hablando de interdisciplina. Me estoy yendo un poco por la tarjeta, pero me lo pregunto. Y también dense cuenta de que ustedes no se topan con artículos que tienen 1000 autores, porque en altas energías, en los artículos del bosón de Higgs, hay 1500 autores. Entonces, ¿qué hace una comisión? Si divide el artículo entre el número de autores, pues no te toca nada, se va a cero la contribución. Entonces, es muy importante que cada quien diga exactamente. Altas energías está teniendo problema con las comisiones de explicar esos grupos, porque tú llamas a una red grande 15, pero ellos son 1500 en un artículo. Entonces, sí lo tomamos en cuenta y es un punto muy importante. Y de hecho tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia, porque eso tiene que ver con interdisciplina, que es justamente una actividad de comunicación pública. Respecto a innovación, no es así. De hecho, se considera la innovación social como innovación y son procesos, no necesariamente patentes, y un proceso no se patenta. Lo que sí es cierto es que la innovación tiene que implicar un impacto económico, algún tipo de cambio social. No tiene que ser en dinero efectivo, pero sí tiene que llegar a cerrar el círculo de que haya tenido un impacto. Eso sí es verdad. Eso es una definición internacional de innovación. Tú puedes en forma, digamos, coloquial usar la palabra innovación y decir, qué bárbaro, estuve de lo más innovador esta mañana, salí 5 minutos antes. Lo puedes decir y cambié algo en mi proceso, pero para que sea innovación, eso tiene que tener un impacto, eso lo tienes que transmitir, tiene que cambiar las costumbres de la gente, tiene que tener una mejora en el transporte colectivo, en fin, ¿sí me explico? Es cierto que la innovación tiene que tener esa parte, pero por supuesto que puede ser social, puede ser un proceso, no tiene que ser una patente. Bueno, yo nada más quería comentar un poco más de compartir conocimiento. Estoy de acuerdo en que cada vez más estamos pensando desde las universidades hacer colaboración, co-construcción del conocimiento. Este trabajo en redes es muy importante, pero quisiera también hablar de las redes sociales, que es un tema pues muy nuevo. Y hace algunos días en la revista American Scientist de Estados Unidos, un cuate que se llama David Schiffman publicó un artículo que se llama Twitter para científicos o Twitter de científicos, y me parece un artículo muy interesante porque descubrieron esta correlación entre el número de tweets y la cantidad de citas que un trabajo científico tiene. No están diciendo precisamente que Twitter genera mayor número de citas, pero que si un académico empieza a utilizar estas redes sociales para compartir sus artículos, sus capítulos de libros, sus hallazgos, está compartiendo y generando y promoviendo esta creación de nuevas ideas. Y bueno, en particular David Schiffman dice que además el uso de estas herramientas sociales, además de beneficiarse personal y profesionalmente, pues a él lo hicieron sentir mejor científico, mejor educador y mejor persona, ¿no? Entonces esta manera de estar compartiendo conocimiento en construcción o terminado, creo que va generando también unas dinámicas distintas que la academia, la ciencia y las ciencias sociales necesitan, ¿no? Bueno, más que volver a abordar más o menos lo mismo, algunas reflexiones que me suscitan algunos de los comentarios de mis colegas. Por un lado, comentó en la intervención pasada Ana Claudia, en la vuelta pasada, lo importante de dar cuenta también de las controversias, los debates y las incertidumbres. Me parece que eso es fundamental en momentos en los que se están construyendo campos emergentes de conocimiento. Pienso evidentemente en el asunto de las ciencias ambientales, que es un ámbito interdisciplinario casi por sí mismo, es decir, en el que es imposible pensar la problemática medioambiental si no confluyen ciencias de todo tipo, llámense sociales, naturales o como las queramos denominar, pero que se van construyendo con un conjunto incontable de debates y controversias. No por eso es menos importante
del conocimiento que se va construyendo y es fundamental dar cuenta a la sociedad de estos debates. Y no estoy hablando de los negacionistas, sí, estoy hablando de ciencia, es decir, dentro de las comunidades científicas hay interesantísimos debates, no si existe o no existe el cambio climático, sino cuáles son los procesos, tanto sociales como naturales, que están produciéndose y a partir de los cuales podríamos establecer estrategias de mitigación o estrategias de adaptación. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, y en la misma línea de esta temática, también es importante reconocer el lado oscuro, diría yo, de la comunicación de la ciencia, que establecen algunas estrategias a nivel internacional para ocultar algunas cuestiones. Y estoy hablando del caso de Exxon, concretamente, que está saliendo a la luz por cuestiones obvias a nivel de política internacional, pero que han develado pues que los científicos de Exxon sabían desde hace muchas décadas sobre la certeza de la intervención humana y sobre todo en particular sobre el efecto de los gases de CO2 para el cambio climático, sí, para la producción del cambio climático. Lo trabajaron, produjeron conocimiento en torno a eso y lo ocultaron. Es decir, hubo una estrategia muy concreta para ocultar esas evidencias, que por supuesto hubo científicos que por otro lado lo desarrollaron, pero las consecuencias de eso pues es que se siguieron produciendo vehículos altamente contaminantes. Entonces hubo una estrategia de comunicación, también lo que no se dice tiene que ver en la comunicación, para ocultar eso y para producir otras formas de comunicación donde se exaltaban otros atributos, digamos, de estas formas de combustible. Y siguiendo la línea de Ana Claudia, la última comentario sobre la producción en Twitter, etcétera, me parece que es un aspecto muy importante, pero también es muy importante reconocer el otro aspecto, la proliferación de noticias, datos, información, entre comillas falsa o por lo menos no comprobada o no comprobable o no legitimada que circula en las redes sociales. Es decir, lo fácil que es soltar que está científicamente comprobado o que hay estudios, no sabemos de dónde provienen o de quiénes son, que afirman que tal cosa es cierta o que tal tendencia, etcétera. Entonces, también ahí hay todo un reto para los comunicadores para identificar qué es lo comunicable y cuáles son las estrategias que se deberían establecer para filtrar y comunicar de manera mucho más legítima estos conocimientos, y que tiene que ver con aquello que mencionabas de la ética, ¿no? De la ética de la comunicación de la ciencia, pues a quién acudir y cómo garantizar en la medida de lo posible que lo que se está comunicando tiene una base sólida en investigación y no es producto de o bien intereses específicos que, digamos, colocan esa información en el espacio público, o bien de simplemente charlatanería, ¿no?